Empezamos por acá, de izquierda. Pues como dice usted, derecha. presidente, pues los temas. Presidente, ayer sobre esta carta que escribió el secretario Ursúa, queremos que usted le ponga nombres, porque él volvió a poner sobre la mesa, digamos, estas diferencias que tenía con su gobierno. Usted ha hablado siempre de transparencia y de que hay que hacer la vida pública cada vez más pública, y queremos que usted le ponga nombres. ¿Quiénes son estas personas a las que se refiere Ursúa, que toman decisiones sin sustento, sin evidencia, sin el cuidado de los efectos, que hacen imposiciones de funcionarios, que son personajes influyentes que motivan imposiciones? ¿Quiénes son, presidente? Mire, en un gobierno democrático y en un gobierno que tiene como propósito transformar al país, siempre existen diferencias, discrepancias. Si se tratara de gobiernos conservadores, de mantener el statu quo, de no llevar a cabo cambios, pues la vida sería muy plana, nunca sucederían cosas. Así es la historia política de México. En las tres transformaciones, pues han habido muchos movimientos, inclusive las tres transformaciones que se han llevado a cabo se han hecho por la vía armada, ha habido violencia. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación. Pero eso no significa que no haya movimientos o discrepancias. Hay reajustes. Nosotros estamos comprometidos a cambiar la política económica antipopular, entreguista. Lo planteamos. La gente, considero, votó por nosotros, pero también votó para que se modificara la política económica, que resultó un fracaso, que benefició a una minoría y empobreció a la mayoría del pueblo, lo que ya hemos dicho y vamos a seguir sosteniendo. Entonces, pues es un proceso de transformación, hasta podríamos decir que se trata de una ruptura. Y he dicho que no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Entonces, esto lleva pues a que haya puntos de vista, discrepancias, que se produzcan incluso enfrentamientos al interior del mismo gobierno, del mismo grupo. ¿Ruptura interna? No tanto, sino diferencias. O sea, lo importante es que el gobierno continúa su marcha sin problema, porque ya no somos nosotros los fundamentales, no somos los hombres los más importantes, las mujeres, sino es el proceso de transformación que está echado a andar. He dicho que antes de que termine este año queremos dejar sentadas las bases para la transformación y vamos deprisa, y no nos vamos a detener, los cambios van. Entonces, es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambios que se van a seguir dando. Incluso pueden haber hasta
otras renuncias. Yo nada más les pongo de ejemplo, por eso es importante la historia. Guardadas todas las proporciones, son otros momentos, desde luego. El presidente Juárez, en los 14 años que gobernó, en circunstancias muy difíciles, porque tuvo que peregrinar por el país y defender la República, creo que llevó a cabo como 30 cambios en la Secretaría de Hacienda. O sea, cambió 30 veces de secretario de Hacienda. Francisco Villa fue 6 meses gobernador de Chihuahua. Hizo cosas importantes. En 6 meses. Uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco, el general Francisco J. Mújica. No era tabasqueño, era Michoacán, que es el revolucionario mexicano que más admiro. Estuvo creo que 10 meses de gobernador. Hizo una obra extraordinaria. Entonces, estamos en eso. Las diferencias conmigo, para no andarle echando la culpa a otros, diferencias conmigo y con otros miembros del equipo. Sí, porque él habla, y la pregunta concreta sería: ¿de qué personajes influyentes habla Ursúa que motivaron o que motivan estas imposiciones? Y dice él, con patente conflicto de intereses. Bueno, yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron 2 versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla, porque había otra versión y sentí de que era continuismo. No, era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia. El plan de desarrollo que se presentó al Congreso tiene como antecedente el plan liberal de 1906 y el plan sexenal del general Cárdenas. Ahí ya no van a encontrar ustedes nada que tenga que ver con los términos propios de la política neoliberal. Ahí se habla de que los problemas de México tienen que ver con la corrupción, con la impunidad, se habla del saqueo a la nación, se habla de que no vamos a continuar con la política privatizadora, otras cosas. Entonces, en eso había diferencias. Lo otro,
También discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos, notorias. Entonces uno de los personajes es Romo. Sí, seguramente, eso era algo pues evidente, tenían diferencias y con otras áreas. ¿Buenrostro, presidente? ¿Raquel Buenrostro? No, fíjense que eso no, Raquel no. Raquel tiene discrepancias porque a ella le toca aplicar la política de austeridad. Imagínense, se tomó la decisión para poner orden y no permitir la corrupción en compras de gobierno. Se tomó la decisión de centralizar las compras de gobierno en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿quién está ahí? Raquel, que es una mujer extraordinaria, honesta y que yo respaldo, porque está sometida a fuertes presiones, porque pues era la compra de las medicinas, estamos hablando de eso, la compra del papel, la compra de los alimentos, la compra de los combustibles. El gobierno en su conjunto compra 1 billón de pesos al año. Entonces, di a conocer hace unos 8 días en el Zócalo que llevamos de ahorros, y apenas va a la mitad del año, llevamos 113,000 millones de pesos. Entonces, la que está a cargo de que se cumpla este propósito es Raquel Buenrostro. Y la meta es ahorrarnos 200,000 millones de pesos. Entonces, por eso a ella pues la ven con malos ojos, porque es la que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las compras y de establecer las condiciones para la contratación de servicios. No lo pueden hacer las dependencias. Por ejemplo, el papel para los libros no estuvo a cargo del responsable administrativo de la Secretaría de Educación Pública, sino de la oficial mayor de Hacienda. Todo esto lo explico pues, para que se tengan todos los elementos. Entonces, no es diferencias o no había diferencias con Raquel. Hubo diferencias con quien presentó su renuncia al Seguro Social, Germán Martínez, que también le agradezco porque nos ayudó en un tiempo y también de manera libre decidió renunciar, como lo hizo Carlos. Y otras diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT. Esas son, o sea, en general, y pueden haber otras, pero nada
extraño, no es para rasgarse las vestiduras, esto es así porque los cambios van, no hay esa quietud, ese inmovilismo en donde no pasa nada porque hay continuidad, es más de lo mismo. Nosotros estamos iniciando una etapa nueva después de 36 años de la política económica neoliberal y esto lleva a ajustes. Afortunadamente vamos bien, hay muy buenos servidores públicos en el gobierno, el relevo pues fue natural, es el subsecretario de Hacienda, esto ya se repitió en el gobierno de la ciudad, cuando fui jefe de gobierno, ahí estuvo Carlos, él decidió salirse para ir a la academia, entró Gustavo Ponce y luego de lo que sabemos sobre lo de Gustavo Ponce, entró Arturo y él concluyó, incluso cuando yo ya no estaba, él siguió con Alejandro Encinas como secretario de Finanzas y es una gente que le tengo confianza, está bien formado, es un profesional de la economía, tiene experiencia, es honesto y tiene sensibilidad social. Entonces, ahí van las cosas, vamos bien y tiene que ver mucho con el ambiente, la atmósfera de libertad que hay en el país y en el gobierno. Ya no es aquello de que no puedes hablar, no puedes expresarte, no puedes protestar. No, hay debate al interior del gobierno. Yo escucho a todos y concilio y siempre me acuerdo de el mejor presidente que ha habido en la historia, presidente Juárez. Imagínense cómo tenía él que conciliar. Decía Comonfort que los problemas se resolvían con apretones de manos y le contestaba Ocampo que los problemas se resolvían con apretones de pescuezos y el presidente ahí en la conciliación y Prieto y Ocampo y todos le tiraban la renuncia y les decía de que, bueno, ministros de Hacienda, de Relaciones, de Guerra, muchísimos. Y Ocampo fue como 2 o 3 veces de Hacienda en distintos tiempos. ¿Cuánto tardaban? A veces 6 meses. ¿Qué fue el gobierno de Carranza? ¿Cuántos secretarios de Hacienda? Cada vez que hay un movimiento de transformación se dan estos cambios. Yo espero que no sean muchos, pero tampoco va a ser camisa de fuerza. Una de las cosas que hoy comentaba en la mañana es que cuando se habló de la renuncia, que me dijo Carlos que él estaba inconforme, me propuso
que esperáramos hasta el sábado, que él iba a dar a conocer su renuncia. Yo lo dejé en libertad, no le dije no des a conocer la renuncia, no la hagas pública. Y me dijo el sábado, pensando en que se podía generar un problema económico financiero, ¿no?, de ajustes, los mercados, lo mismo. Le dije no. Parte del cambio es que también actuemos de otra manera. Los mercados, pues sí, son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia. O sea, saben, los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno. Entonces, no, ¿cómo voy a estar una semana nada más esperando a que llegue el sábado para que demos a conocer una renuncia? Entonces el planteamiento fue ya, lo más pronto posible, vámonos. Y sí, hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso está fortachón, o sea, aguanta, y se